DIGESA es necesario empezar con la vigilancia médico-ocupacional. Esta vigilancia médico-ocupacional es esencial dentro de la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces centramos más nuestra energía o incluso únicamente vemos seguridad. Sin embargo, salud tiene un rol esencial y así también como hay documentos en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, también hay documentos de salud que se deben implementar. Y además hay un número de actividades que vamos a programar con la finalidad de salvaguardar el bienestar, no solo la salud, sino el bienestar de los trabajadores. La vigilancia médica finalmente busca identificar de manera pronta, precoz, alteraciones en la salud que estén relacionadas al trabajo, que impacten en el trabajo o que riesgos del trabajo estén impactando en la salud del trabajador. Finalmente, la vigilancia tiene el objetivo de tener trabajadores cada vez más sanos, sensibilizados en la prevención en salud, que se sientan también cuidados, que se sientan vigilados, tal cual como dice la palabra, que su salud importa y así esta satisfacción de ellos mismos va a aumentar la productividad también de cierta manera. Y finalmente todos ganan, gana tanto el trabajador, pero también gana el empleador. Y así demostramos que la salud ocupacional no es netamente cumplimiento y no es un gasto impuesto, sino más bien es una inversión. La evidencia técnica de todo lo trabajado en el año y de los resultados que se ven en los exámenes médicos los vamos a materializar y a resumir en el informe de DIGESA, que es de carácter obligatorio y que es uno de los documentos que nos piden con mayor frecuencia en el caso de inspecciones o fiscalizaciones, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es la vigilancia médica ocupacional? La vigilancia médica, como les dije, es un conjunto de actividades que finalmente sirven para proteger la salud del trabajador frente a los riesgos laborales. Incluye desde exámenes médicos ocupacionales, análisis de los riesgos en su puesto de trabajo, campañas, programas de salud, capacitaciones, etcétera. Y los objetivos son, primero, prevenir las enfermedades ocupacionales, pero también detectar de manera pronta, precoz, como les dije temprano, enfermedades que puedan comprometer la capacidad del trabajador, su capacidad laboral. Y también, ¿no? Llegando a un objetivo más óptimo, mejorar la calidad de vida del individuo, del trabajador, va a reducir sus descansos médicos, su ausentismo y va a mejorar su productividad. Los beneficios para la empresa: se reduce el número de descansos médicos, hay mayor satisfacción laboral, como les decía, y para las empresas, sobre todo, que tienen alta rotación de personal, pues ayuda también a retener el talento. El trabajador se siente bien en su empresa y va a cuidar muchísimo más su trabajo. Además, también mejora en la competitividad al crear un ambiente de trabajo que es saludable. Tenemos para esto la ley principal, que es la ley que rige o que nos da las normas principales sobre la seguridad y salud en el trabajo y su reglamento para saber cómo cumplir o cómo se espera mínimamente cumplir esta ley. Tenemos la ley 29783, que estoy segura que ya la conocen, y esta ley obliga al empleador a garantizar la protección de sus trabajadores. Y también dentro de ello habla de los exámenes médicos ocupacionales, que van a ser base para nuestro informe de DIGESA. Y el Decreto Supremo 005 del 2012, que es donde se aprueba el reglamento de esta ley, nos dice cuáles son los requisitos, por ejemplo, para implementar el sistema de gestión, y habla también de salud, obliga a realizar la vigilancia médico-ocupacional y también habla de la fiscalización de SUNAFIL, quien es el ente quien finalmente va a fiscalizar tanto en seguridad como en salud. Y una de las cosas que principalmente solicita SUNAFIL en una fiscalización va a ser el informe de DIGESA y el oficio final que nos comparte DIGESA por haber presentado el informe. Es cierto que en salud ocupacional, bueno, mucha información es confidencial. Los médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en salud ocupacional, que es multidisciplinario, nutricionista, psicólogo, etcétera,
eh, maneja cierta información confidencial. Pero hay algunos documentos, como actualmente el informe de IGESA, que ya no es confidencial porque no tiene datos de las personas. Hace años el informe de IGESA tenía un formato en el que vulneraba la confidencialidad. Sin embargo, ahora, pues, con el informe no tenemos datos de qué persona tiene qué resultados en su examen médico, sino solamente hablamos de números y de diagnósticos. Entonces, sí se podría compartir el informe de IGESA y más aún el oficio que nos envía DIGESA confirmando de que ha recepcionado nuestra información. Otras normas muy importantes para todo lo que es salud ocupacional y la vigilancia médica, tenemos la resolución ministerial 312 del 2011, del MINSA, donde nos habla básicamente de los protocolos de exámenes médicos y el listado de exámenes que se deberían realizar según la actividad laboral. Es decir, según ciertos rubros laborales, ciertos rubros en cual las empresas se desarrollan, pues van a tener diferentes tipos de riesgos. Y estos riesgos van a impactar de cierta manera en la salud del trabajador y por lo tanto tienen que ser evaluados. Y estos son evaluados a través de los exámenes médicos. Y hay ciertas evaluaciones dentro del conjunto del examen médico, hay ciertas evaluaciones que sí son mandatorias para algunos rubros. Además, como tenemos bien claro en la norma, nos menciona, hay ciertos exámenes que son obligatorios. Es decir, tenemos un listado básico de exámenes y se van agregando exámenes conforme sea el rubro o qué tipo de empresa o qué tipo de actividad realices. Y aquí hago un paréntesis. Muchas veces empresas que no tienen personal de salud, un médico ocupacional que pueda liderar y tomar este tipo de decisiones, cotiza directamente con la clínica que sí tiene médicos ocupacionales, profesionales de salud, y finalmente arman un listado, ¿no? Un perfil de exámenes médicos o protocolo de exámenes médicos. Y lo que he visto en mi experiencia, y muchos colegas estarán de acuerdo conmigo, es que las clínicas a veces ponen algunos exámenes en los cuales no estamos de acuerdo porque el médico ocupacional de la empresa es el que tiene la obligación de conocer los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos y sabe mejor que una persona que trabaja en otro sitio, en una clínica, por ejemplo, de exámenes médicos en un SAMO. El médico ocupacional de la empresa va a saber mucho más los riesgos a los que está expuesto su trabajador en su empresa que el médico que está afuera, ¿no? Porque no se llega a empapar de ello. Entonces, seguro que las clínicas tienen la mejor voluntad de resolver, de darles una cotización, de que avancen con los exámenes médicos, pero a veces no se llega a cumplir la norma, porque la norma nos dice, si hay un riesgo, debes controlarlo. Pero hay riesgos que como no los conocen, no los están controlando. Y también esto tiene algo negativo económicamente y nos hace ver mal, como un gasto, porque a veces hay tantos exámenes que de repente son innecesarios y podríamos optimizar los costos de los exámenes médicos si un profesional capacitado y con experiencia que trabaje en la empresa o que se tome el tiempo de revisar los riesgos a detenimiento, y eso demora cierto tiempo, ¿no? Tiene que uno ir a visitar, conocer el día a día, el trabajo o las actividades de los trabajadores. Entonces, ahí con ese tipo de profesional y con su trabajo enfocado en ello, vamos a poder tener un protocolo, un perfil de exámenes médicos ocupacionales óptimo y también optimizar nuestros recursos económicos que a veces para salud ocupacional y para salud y para seguridad también pueden ser un poco limitados. Sacando el pin de lo que estaba hablando, paso a la siguiente norma, que es la 480 del 2008, donde tenemos el listado de enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales porque ya están oficializadas en una norma. Y aquí nos dice que hay ciertos rubros en los cuales hay ciertos riesgos y estos riesgos pueden traer ciertas enfermedades. Ya para ciertas enfermedades está ya comprobado de que hay una estrecha relación entre el riesgo causal y la enfermedad. Entonces, estos ya los tenemos enlistados. No quiere decir que en estas empresas de los rubros enlistados mandatoriamente van a haber enfermedades, pero es mucho más probable
sobre todo si no se controlan los riesgos. Y para eso estamos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo para minimizar esos riesgos. Hablaba de SUNAFIL también previamente y les comentaba de que ellos vienen, fiscalizan, revisan la documentación, nos piden la evidencia, pero también nos pueden sancionar, ¿no? Y existen faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Y como dice, pues la severidad involucrará muchos más sanción económica. Y eso es lo que más debemos prevenir, porque encima de que estamos luchando constantemente en posicionar la seguridad y la salud en el trabajo, un derecho fundamental de todo trabajador, lo estamos tratando de posicionar como una inversión, porque es difícil. Un empleador de repente no calcula que tenía que invertir en ello. Entonces, si encima nosotros no cumplimos adecuadamente, porque de repente falta de pericia, falta de conocimiento, porque la ley es amplia, hay varias aristas, cómo cumplirlo, requiere no solamente de los estudios, sino también de experiencia que vamos ganando en el día a día. Si nosotros incumplimos, encima de que nos ven como un gasto, nos van a ver como una debilidad si es que tenemos, si es que llega a SUNAFIL y finalmente nos sanciona. Entonces esto sí definitivamente debemos prevenirlo, es nuestra misión, nuestro trabajo, leer también tanto la ley 29783 como su reglamento y las leyes que les he mencionado, y también estar empapado de cómo es que SUNAFIL fiscaliza, porque me ha pasado a veces que me dicen, pero salud ocupacional pasa la fiscalización como por agüita tibia, porque a veces nunca va un médico ni un personal de salud fiscalizador, sino van ingenieros, abogados, etcétera, ¿no? Pero no es así. SUNAFIL también tiene médicos ocupacionales y también hay médicos ocupacionales que podrían fiscalizar. Entonces el médico no va a tener limitante ante la información porque va a poder revisar hasta los documentos que tienen información médica y confidencial. Entonces no se confíen. ¿Cómo evitamos las sanciones entonces? Primero implementando un sistema de gestión, la parte documentaria y la parte de planificación, bien claro, comprometámonos a hacer lo que nosotros vamos a poder realizar, ¿no? A veces, por el ímpetu y la emoción de iniciar el año, ¿no? Hacemos un listado inmenso de actividades, pero no sabemos qué es lo que va a pasar en todo el año. De repente, por ahí aumenta mucho el número de trabajadores y los exámenes médicos nos va a tomar mucho tiempo entregarlos, programarlos, gestionarlos, revisarlos. De repente, más bien, los trabajadores los movilizan a diferentes zonas del Perú y hacer todas las actividades que queríamos hacer, pues ahora cuesta mucho más tiempo, mucha más estrategia y no llegamos a completar nuestro programa anual. Entonces, sí, una recomendación basada en la experiencia es que hagan lo mínimo necesario y lo que en el informe de IGESA veamos que sí tenemos que realizar. Es mejor tener 20 actividades en el programa anual de salud ocupacional mandatorias y muy relevantes, y de repente finalmente de esas 20 o 10 actividades yo hago 40, hago más actividades. Es mejor así que tener un programa con 100 actividades y yo solo cumpla 10, ¿no? Entonces ahí tengan mucho cuidado. ¿Cómo evitamos sanciones también? Realizando los exámenes médicos ocupacionales que son obligatorios y también reportando a DIGESA a través del informe que vamos a ver más adelante. Dentro de los indicadores clave para la salud ocupacional podemos incluir, ¿no? Porque nosotros, así como hacemos actividades, tenemos que medir qué tan bien lo hemos hecho, qué tanto hemos llegado al 100% de la población. Y no solamente porque nos escuchen o nos vean, sino porque los movemos realmente, ¿no? Porque estamos dejando ahí un granito, porque no podemos estar atrás de todos los trabajadores, pero sí podemos ver la mejor manera para sensibilizarlos y que ellos mismos sean protagonistas de su salud. Entonces, dentro de los indicadores, por ejemplo, tenemos la tasa de incidencia de enfermedades ocupacionales. Si ustedes nunca han tenido enfermedad ocupacional en su trabajo, excelente, podemos poner tasa de incidencia, por ejemplo, de enfermedades relacionadas al trabajo, es decir, que pueden tener alguna influencia con el trabajo, y ahí sí hay un montón. También el número de exámenes médicos realizados y los resultados según su aptitud, si está apto
apto con restricción, cuántos observados he tenido. El observado no solamente depende del trabajador que de repente está observado, no ha ido a cuidarse, no se ha hecho su chequeo preventivo, sino también es responsabilidad de nosotros, porque ese trabajador es nuestro. Entonces ahí también vemos, de repente he tenido este año muchos observados por cardiología, muchos con la presión elevada. Entonces yo ya sé que el próximo año tendré que hacer campañas previamente de control de presión arterial, algo que es sumamente simple, para poder detectar estos casos a tiempo y no esperar hasta el examen médico que muchas veces se realiza cada 2 años. Otro indicador puede ser la tasa de descansos médicos, la tasa de ausentismo debido a enfermedades ocupacionales o puede ser también enfermedades relacionadas al trabajo, ¿no? Y la importancia de esta estadística es que nos va a permitir monitorizar y también detectar áreas donde hay mayor riesgo de una manera oportuna. Además, porque como ustedes saben, todos, la alta dirección, vamos a decirlo así, las gerencias, ellos toman decisiones basadas en números, entonces nosotros tenemos que hablar en su idioma, ¿no? A través de estadística. Entonces, aquí para recalcarles que la vigilancia médica no solamente es crucial para cumplir con la normativa, sino también, y es nuestra misión, si por aquí tenemos a profesionales de salud, es nuestra misión que que se vea como lo que realmente es, además de un derecho fundamental para el trabajador, una inversión estratégica para poder proteger a la salud de los trabajadores, mejorar, como va en efecto en cadena, mejorar el ambiente laboral y también aumentar o optimizar la productividad empresarial. Cuando cumplimos con la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo presentar el informe de IGESA, estamos protegiendo a la empresa de sanciones, estamos ahorrándoles un problema y estamos garantizando también un futuro que va a ser saludable y productivo para los empleados. Entonces, aquí es totalmente de ganar. Y me voy a enfocar en el informe de IGESA, que es el tema principal de nuestra reunión aquí. Este informe de IGESA es un informe, es técnico, ¿sí? Y va a evaluar toda la vigilancia que hemos hecho en el año de los trabajadores. ¿Y cómo hacemos la vigilancia? Objetivamente, lo podemos demostrar también a través de nuestros exámenes médicos, ¿no? Que es desde ahí de donde nosotros vamos a recabar toda la información, analizarla y vamos a lanzar conclusiones para ver cuántas personas tenían enfermedad de tal, enfermedad tal, enfermedad tal, y voy a hacer recomendaciones para controlar de que no hayan nuevos enfermos el próximo año y que estas personas que ya han sido detectadas pues estén saludables dentro de la condición que presenten. Este documento es de característica anual, quiere decir se presenta todos los años y está elaborado por el médico ocupacional. ¿Puede intervenir también otro personal de salud? Sí, claro que sí. Ojo que tiene que ser personal de salud porque es información confidencial mientras que lo vamos elaborando. ¿Y puede apoyar a otro profesional de salud? Sí, porque pues si es que es un volumen muy grande de información, lo trabajan en equipo, pero el responsable finalmente y quien firma es el médico ocupacional. Hay responsabilidad legal, el médico ocupacional está firmando. Entonces hay mucho cuidado. Si ustedes no tienen médico ocupacional en la empresa, es mandatorio que sea el médico ocupacional quien da la validación, hace la última revisión del informe de IGESA, lo firma, lo valida y lo entrega. El médico ocupacional va a consolidar los resultados que les decía de los exámenes médicos de ese año y va a poder hacer conclusiones al respecto y acciones preventivas que siempre deben ir en el programa anual del año siguiente. Este informe tiene fines epidemiológicos, regulatorios, porque es mandatorio y porque nos lo piden en fiscalizaciones, pero también de mejora continua, como todo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Se presenta a DIGESA, ¿no? Si estamos aquí en Lima, si estamos, por ejemplo, en Cusco, Arequipa, Cajamarca, lo presentaremos a nuestra DIRESA. Y aquí están las normas que nos obligan o nos solicitan el trabajar este informe de IGESA. La Ley 29783, ¿no?
el reglamento de la ley aprobado por el Decreto Supremo 005 del 2012, ¿no? Y también ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la resolución ministerial 312? Además de que nos dice el listado de evaluaciones que ha tenido que pasar la persona en el examen médico, nos habla también de esta obligatoriedad en el que el médico ocupacional es quien remite este informe anual. Y tenemos también los lineamientos para la vigilancia de la salud que ha sido propuesto por DIGESA. Y ahí en el 2003 salió un comunicado porque hemos tenido una versión previa y luego una versión posterior, un informe de DIGESA 1.0 y ahora estamos trabajando con el 2.0. Y ahora también es válido, en este comunicado lo mencionaron, que es válido enviarlo a través de la casilla, de la mesa de partes digital. Es decir, todo ahora es digitalizado por correo. Y los objetivos del informe de IGESA vamos a encabezar. El primero va a ser demostrar que estamos cumpliendo con la norma y demostrar que a través de todo lo analizado en el informe de IGESA estamos realizando el cumplimiento normativo de la vigilancia médica. También, más allá del cumplimiento, vamos a identificar tendencias de morbilidad y de riesgos ocupacionales. Es decir, los exámenes médicos evalúan a las personas y a su salud. Y está enfocado el examen médico a ver qué riesgos en el trabajo están impactando en tu salud. Entonces vamos a poder saber qué enfermedades están apareciendo entre los trabajadores. La mayoría de enfermedades que aparecen son enfermedades relacionadas al trabajo o enfermedades comunes. Pero de todas maneras no podemos nosotros, profesionales de la salud, desligarnos de esa responsabilidad y decir, no es enfermedad ocupacional, no lo veo. Porque imagínense un resfrío o el COVID, que no es enfermedad ocupacional si no eres profesional de salud. Que sea una empresa administrativa, el riesgo es mínimo, no trabajan en cubículos, sino en mesas compartidas de repente, ¿no? Y una persona está resfriada. Y yo como personal de salud digo, bueno, es una enfermedad común, se enfermó en su casa o en el camino, se contagió, no es mi tema, no lo debo ver. Si yo me deslindo de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? El personal va a seguir trabajando y va a comenzar a contagiar a todos sus compañeros. Y finalmente, de una persona que tenía enferma, ahora tengo 10 tal vez. Y de esos 10 me presentarán descanso médico 5, 8, dependiendo de los síntomas, ¿no? Dependiendo también de cómo esté su salud y pueda ser más frágil como para complicarse más su salud. Entonces, y esto solamente fue porque el médico o la enfermera o el profesional de salud no decidió levantar la cara y tomar decisiones estratégicas que podían prevenir una simple mascarilla, ¿no? Solicitar previamente que el mobiliario tenga separaciones o algunas otras medidas que van a controlar el riesgo que está trayendo esa persona, ese riesgo biológico. Entonces, es verdad, no, muchos colegas con los que he hablado decían, pero es que tengo tanto volumen de trabajo que no puedo ver todo. Y es cierto, yo lo entiendo, porque a veces hay un médico para 1000 personas, ¿no? No nos va a alcanzar por más de que tengamos la mejor intención. Entonces ahí es donde yo les decía, este trabajo debe ser en equipo, ¿no? Si tenemos más trabajadores, pues tendremos que tener más equipo dentro del equipo de salud ocupacional. Y tendremos que ser de repente también un poco más estrictos de ahora en adelante en las recomendaciones que damos, porque nosotros estamos hablando no solamente de la salud del trabajador, sino de la salud de sus compañeros y también estamos hablando de cumplimiento normativo y de recursos de la empresa, porque un trabajador que presenta un descanso médico cuando ha podido prevenirse, como este caso que le dije del contagio por no usar mascarilla o del resfriado que contagia a todos, ahí estamos perdiendo productividad en la empresa. Entonces, nosotros como médicos ocupacionales, que nos debemos, nuestro trabajo es el evaluar al trabajador, prevenir, pero finalmente nos contrata para asesorar o somos parte de la planilla y nos debemos de cierta parte también al empleador, es que tenemos que buscar un punto medio en el que yo sigo sirviendo para mi función de profesional de salud, pero
asesoro adecuadamente al empleador, ¿no? Entonces tenemos un punto bien delicado que debemos manejarlo con mucha estrategia. Retroalimentar, el informe de IGESA también, volviendo al tema, sirve para retroalimentar, como les dije, al programa de salud de la empresa del año siguiente. Como les dije, si es que imagínense, tenemos ahora muchos casos que necesitan lentes. Muchas personas han pasado oftalmología y mandatorio oftalmología porque no estará en la norma como obligatorio, pero si alguien no ve bien, pues se puede hasta tropezar. Entonces, es muy importante tomar ese examen. ¿Qué pasa si es que tengo muchas personas que necesitan lentes? Entonces tendré que hacer el próximo año dentro de mi programa, otro ejemplo, inspecciones de que estén cumpliendo el uso de lentes, ¿no? O tendré que hacer de repente una campaña de salud visual, que venga una óptica y que pueda realizar una medida de, ¿no? de la agudeza visual para ver que esta persona que ya usaba lentes no le haya aumentado la medida. Y si sí, pues que pueda actualizar aunque sea sus lunas. Entonces esos recursitos dependen del profesional de salud. Y ahora ustedes dirán, pero una campaña de salud es muy costoso. No, por ejemplo, trabajamos con ópticas que buscan también tener más llegada. Entonces podemos hacer un acuerdo. Por ejemplo, vienes, haces la evaluación, y ayudas haciendo esta evaluación técnica que de repente el médico pues no tiene, o el equipo de salud no tiene los recursos para hacerlo, no tiene la maquinaria, pero les permitimos que muestren sus monturas, ¿no? Y que puedan ahí, si es que el trabajador desea, adquirir sus lentes, ¿no? Entonces, ahí vamos buscando contactos. Un médico ocupacional, yo les hablo desde mi perspectiva porque soy médico, pero me imagino que también enfermeras, licenciadas en enfermería, en psicología, en nutrición, que se dediquen a esto y que les apasione realmente la salud ocupacional, no es que 6 de la tarde cierran la computadora y se acabó, ¿no? En conversaciones, en reuniones, conocen a alguien, tú trabajas en esto, yo trabajo en esto, mira, podemos hacer este trabajo en conjunto, ¿no? Y justo así vamos abriendo nuestra red de contactos para poder hacer un mejor trabajo, dejar que otras personas trabajen mejor y nosotros también trabajar más. Aquí esto de estar peleando, que el cliente, que hablando, no, que esto no lo hizo, seguro no lo quiso hacer, o no lo hizo bien, o mirando que no le puso el punto, la tilde al otro colega, a veces habla más de la persona que está hablando mal o que está siendo tan exigente, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo. Yo sé y lo siento porque a muchas veces hay bastante intrusismo, no sé si la palabra está correcta, pero bueno, eh, eh, muchos médicos, muchos colegas que recién salen de la universidad deciden hacer el diplomado, que son 6 meses, ¿no? Con todo el ímpetu de comenzar a trabajar, pero estos colegas están trabajando momentáneamente porque están preparándose también para hacer su especialidad en otro campo. Entonces, a esos profesionales, si es que me están escuchando, yo les pido, ¿no? Que seamos un poquito más responsables y conscientes. Yo me he topado con un montón que son excelentes, que saben que quieren hacer traumatología o tienen otra área de interés, pero son muy cuidadosos con el trabajo que hacen. Porque les comento a dónde viene dónde es el objetivo de lo que les menciono. Por algunas personas, algunos médicos que de repente solo están de pasada, ¿no? Mientras tanto, haciendo salud ocupacional, y ahí viene el intrusismo, otros médicos ocupacionales que realmente ven la pasión de este trabajo, ya tienen una mala imagen, ¿no? Porque dicen, la empresa dice, no, el médico ocupacional me deja constantemente, porque claro, el médico ya ingresó a su especialidad o se va a otro trabajo, etcétera, y los dejan un poco como colgados. Entonces, aprendamos a amar esta especialidad de la salud también, que no es que no tenga pacientes porque no haya una persona enfrente tuyo o alguien en sala, o porque su vida no esté en riesgo de la mañana a la noche, sino aquí nuestros pacientes son un grupo de personas grandes y nosotros nos debemos a ellos. Y es importante porque no trabajamos con uno, trabajamos con varios y también somos un ejemplo. Entonces,
Un ejemplo me refiero, ¿no? Si es que ven al médico, tiene que tratar también, yo sé que luchamos con el peso, que tratar de mantenernos saludables, tener buenos hábitos. Somos personas, finalmente, los profesionales de salud, pero somos el ejemplo de todas las personas a las que vamos a capacitar, con las que hablamos también. Entonces ahí también tengan ojo. Y a los profesionales que están migrando, que están momentáneamente en salud ocupacional, yo les pido, sean completamente sinceros, como con una doctora que tengo una amistad muy grande, ella desde el inicio, yo ahorita estoy siendo médico ocupacional, me parece una especialidad muy bonita y me han dado la oportunidad de trabajar en un diploma, he hecho mi diplomado y tengo una oportunidad de trabajar y quiero aprender, pero mi objetivo, mi sueño es ser médico rehabilitador, por ejemplo. Entonces así nosotros sabemos que este médico sí va a aprender, es muy capo, tiene toda la pericia de médico general y aprenderá también de médico ocupacional, algunos tips, lo más importante, pero no podemos pretender que un médico que está de pasada tenga una responsabilidad tan grande, ¿no? Y esto es para los médicos que seamos sinceros y también para los empleadores que dicen, mejor voy a contratar a alguien que tenga un poquito menos de experiencia, solo diplomado, no maestría, y voy a poder negociar el precio, ¿no? Y finalmente, lo más económico le va a ser contraproducente, porque el médico se va a ir, porque no va a poder manejar a tanta gente, porque se necesita más que solo leer la norma, hacer un diplomado o hasta hacer una maestría, se necesita mucha experiencia y mucha pasión, mucho interés, mucha curiosidad. Entonces ahí los dejo con ello para que lo tengan en cuenta. Hagamos de que esta especialidad sea mucho más potente y fuerte y que nosotros también empecemos a liderar sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo y no solamente sea o el área legal o como mayormente sucede, que son los ingenieros. Nosotros también podemos tener las aptitudes para ello. Me fui un ratito del tema. Terminando con los objetivos del informe de IGESA, y tenemos que aportar información. Aportar información y data al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, y para eso es que DIGESA nos pide la información, ¿no? Para conocer cómo está su población económicamente activa. El responsable del informe, y hago hincapié, es el médico ocupacional, que firma y tiene responsabilidad legal. Puede ser el médico que esté contratado directamente de la empresa o puede ser un médico que viene como una asesoría tercera a través de, por ejemplo, como nosotros, MSIM. Se firma el informe, ¿no? Y el representante legal también firma el informe. Entonces, si es que por ahí hay alguien que sea gerente general o representante legal en la empresa, ojo, que ustedes están firmando un compromiso y a veces no lo leen. Entonces, al menos lo que sí hay que leer son los compromisos, las conclusiones y las recomendaciones, porque me pueden cobrar por esa recomendación. Si por ahí alguien viene, me revisa, un fiscalizador, me revisa el informe, porque puede, ve las recomendaciones del año pasado y dice realizar campañas de control o campañas de agudeza visual porque tienen un 90% de la población que necesita lentes. Entonces te dice, muéstrame tu programa de este año. Y no hay ni siquiera programa de salud visual. Entonces ahí estamos fallando y ahí está firmando el médico y también el representante legal. Se coordina con recursos humanos porque necesitamos que, bueno, firme el representante legal, además porque nosotros trabajamos con todo el grupo humano. Las actividades que nos comprometamos a realizar tienen que estar en coordinación con capital humano, recursos humanos, personas y cultura, como lo llamen en la empresa, y también con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque tiene que participar la parte empleadora, pero también la parte de los trabajadores, estar de acuerdo si es que esto les va a funcionar. Imagínense que a mí se me ocurre hacer una campaña de salud y tengo 2 personas en una planta y todos están regados por todos lados a nivel nacional o salen a hacer movilidad, van y vienen, no funcionaría, ¿no? Porque de repente no conozco a la empresa muy bien, entonces los trabajadores en el comité me dirán, doctora Claudia, eso no va a funcionar, eso más bien hagámoslo de otra manera, sensibilicemos en que tienen que ir ellos a la óptica, o a ópticas que tengan diferentes cadenas en todas partes del Perú, para que puedan hacer su chequeo de agudeza visual y ver si es que están adecuados sus lentes, ¿no? Entonces ahí nada se debe copiar y pegar a una empresa y a otra, porque
por más de que sean del mismo rubro, por más que hagan lo mismo, las personas son distintas. Entonces tenemos que adaptar siempre cómo vamos a trabajar con las personas. Porque el objetivo no es solamente es, ya mi papel cumplí, se acabó. Si no, nuestro trabajo no tendría sentido, no habría motivo, sino más bien es lo que yo he puesto en el informe realmente se haga, se cumpla, le haga seguimiento. Y ahí es la clave de que nosotros estamos impactando en la gente, impactando en la empresa. Tenemos esa llegada de no solamente ver a una persona y de repente cambiarle la visión, la vida, sino a un grupo de personas y que una empresa se vuelva más productiva por nuestro trabajo. No se imaginan lo satisfactorio que es eso para un profesional de salud. Dentro del informe de IGESA tenemos secciones que son obligatorias. La primera parte nos habla de los datos generales de la empresa, el nombre de la empresa, el RUC, la dirección, su actividad económica, y también hay una parte en donde se firma quién es el contacto de la empresa y quién es el responsable de llenar este documento del informe, que vendría a ser el médico y su colegiatura, ¿no? Su número de SMP. Después también la parte de los exámenes médicos realizados, cuántos exámenes se han realizado en ese año, cuántos son de ingreso anuales, cuántos son de retiro y las aptitudes también. Y también los resultados del examen médico, que ahí ya no te va a ligar, por ejemplo, Claudia Heredia, no sé, sobrepeso, ¿no? No, sino te dice solamente los diagnósticos, ya no te dice el nombre. Entonces, por ahí podemos compartir esa información. Mejor si lo hacemos de manera con gráficos, ¿no? Ya resultados estadísticos, porque es más rápido de digerir y nos ayuda también a hacer planes. Si tengo muchos casos, pues eso tendré que atender primero, tendré que controlar esa casuística primero. Y también nos habla de los hallazgos clínicos, desde enfermedades ocupacionales detectadas, enfermedades que estén relacionadas al trabajo y hallazgos en el examen médico, que no tengan nada que ver con el trabajo, también se reporta. Se reportan conclusiones de todo el análisis hecho y recomendaciones, que son básicamente medidas preventivas y medidas correctivas si es que fuera necesario. Los documentos a presentar al informe de IGESA es una carta de presentación donde firma el representante legal y el Excel donde se hace todo el análisis que incluye también las conclusiones y recomendaciones. Digest es un poquito exigente en el Excel, que es ahora, esta versión 2.0 es mucho más fácil que llenar que la versión previa. Si llaman, o sea, yo creo, mejor dicho, si ya has hecho el informe de Digesa de la versión 1.0, la versión 2.0 te va a salir mucho más práctica, es mucho más amigable. Si es que es la primera vez que se hace un informe de IGESA, pues puede de repente sí tomar un poquito más de atención y cuidado. Y esto, estamos hablando de netamente números que nos tienen que cuadrar. Entonces, en el momento que ustedes hagan su informe de IGESA, tienen que estar completamente cerrados, primera hora de la mañana para estar bien despiertos, encerrados, sin distracciones. De repente mejor hacerlo pues como trabajo de gabinete en su casa o en un lugar, una sala de reuniones donde nadie lo fastidia, porque de ahí no les cuadra la data o los distraen y tienen que empezar de nuevo. ¿Cuántas veces me ha pasado que por una distracción tengo otra vez que empezar el informe y tienen que cuadrarme los datos? Entonces, por ahí digamos que es la dificultad actual que persiste desde el informe primero. El plazo de entrega, la norma exactamente no nos lo dice, pero es de uso común que dentro de los primeros 2 o 3 meses del año siguiente se esté reportando lo del año anterior. Eso quiere decir que nosotros en enero, febrero, marzo ya debemos haber presentado nuestro informe de IGESA. Porque si nosotros lo presentamos en noviembre, ¿qué pasa si es que hay ingresos o por X motivo hay un informe, hay un examen médico después de que he hecho mi informe? Tengo que volver a hacerlo, ¿no? Entonces, con calma, de repente el 31 de diciembre o el 1 de enero cierran toda la data, se encargan de que la data esté correcta, sus matrices de resultados, exámenes médicos lo tienen todo al día y después se ponen a hacer recién su informe de IGESA.
lo terminan en versión borrador, consultan las actividades si son adecuadas, si les gusta, si van a participar los trabajadores en el comité, hacen las consultas pertinentes para que sea un informe con compromiso de todos y finalmente pues lo presentan. Y a la par ya vamos armando el programa anual de salud ocupacional del año siguiente con los resultados del informe de IGESA. La estructura entonces oficial del formato desde el 2023 tenemos la carta de presentación, los datos generales que ya vienen en el Excel, la cobertura de todos los exámenes médicos, los resultados de la aptitud, los hallazgos relevantes o enfermedades ocupacionales que se hayan podido presentar, el análisis y las conclusiones y las recomendaciones preventivas o correctivas, ¿no? Entonces, todo este documento nosotros lo mandamos, después de firmado y ya listo, lo mandamos a mesa de parte digital de DIGESA o, pues, si estamos, al correo correspondiente, si es que estamos fuera de Lima, para que llegue a la DIGESA. Entonces, tenemos el formato Excel, que es oficial y tenemos que tener cuidado para que no se alteren las fórmulas. El archivo debe ser uno por cada sede. Si es que es una razón social y 10 sedes, pues haré 10 Excel, pero solo una carta. Es decir, un Excel por cada sede, pero todo se va a resumir en un solo documento, por así decirlo, ¿no? Se va a presentar junto todo uno porque es una razón social. Se adjunta la carta de presentación en PDF porque tiene las firmas y se envía en el caso de Lima a mesa de partes digesa@minsa.gov.pe y que sí responden, tienen un buen flujo de respuesta. Se conserva idealmente una copia, puede manejarse de manera digital en casos de auditorías. Si yo no sé, el 2 de los primeros días de enero he presentado mi informe de DIGESA y cae SUNAFIL o alguna auditoría el 5 de enero, DIGESA todavía no me ha respondido con el oficio porque va a tardar cierto tiempo, pero yo tengo la evidencia de haberlo enviado. Entonces, esos pasos valen, pero si ya estamos noviembre y no he presentado el del 2024, ahí sí, SUNAFIL o el ente que nos esté auditando o fiscalizando nos va a decir, bueno, ya pasó suficiente tiempo, ¿no? Ahí sí ya no hay excusa. Entonces, una obligación vigente desde el año 2011, que partió con la resolución ministerial 312 del 2011 del MINSA, y la versión digital, felizmente, ahora la trabajamos desde el 2023. El periodo de referencia es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año. Entonces, nosotros ya debemos haber presentado el informe 2024 y el informe 2025, cuando cierre el año, lo presentaremos, ¿no? Los primeros meses del año, o de repente si ustedes saben y ya están seguros que no van a tener más exámenes médicos y tienen tiempo, pueden adelantarlo. La presentación habitual dentro de los primeros, bueno, ¿qué semestre podría ser, no? Pero ya es un poco más discutible. Siempre manejamos primer trimestre del año. Ahora, como les decía al inicio, no solamente es, ya cumplí con mi documento, ya está, que me den mi oficio y me quedo tranquila, ya me olvido el informe de DIGESA hasta el año siguiente. No debería ser así. Este informe de DIGESA más bien debería ser una herramienta de mejora continua, es decir, nos va a ayudar a ver si es que realmente los programas de salud que estoy haciendo para vigilar la salud de los trabajadores en colectivo, en grupo, tiene sentido, porque ¿para qué haría yo una campaña de salud visual? ¿Por qué la priorizaría si nadie utiliza lentes? Todos ven perfecto, si no están expuestos de repente a computadoras, ¿no? O no hay fatiga visual. ¿Para qué tendría un programa? Entonces yo ya me doy cuenta, todos están saludables, pero hay mucho sobrepeso, mucha obesidad, entonces mejor priorizo mi programa de control de peso y prevención de la obesidad, ¿no? Entonces, con esos resultados nosotros vamos haciendo más aterrizado nuestro programa de vigilancia del año siguiente. También priorizamos los riesgos y también planificamos qué capacitaciones vamos a realizar. Tienen que ir en línea con los resultados de nuestro informe de DIGESA. Es base para el plan anual de salud ocupacional, como les comenté, y además lo guardamos, lo tenemos después de analizado, lo guardamos porque es fuente de evidencia ante auditorías y fiscalizaciones.
¿Qué es lo que hace Digesa con este informe? Revisas una revisión técnica y valida la información. A veces, si hay errores, nos los puede observar. Hace una consolidación estadística nacional, ¿no? Para saber, para tener un mapa de la salud de la población trabajadora. Y también hace retroalimentación a las autoridades regionales, ¿no? Por ejemplo, si es que hay muchos, a partir de la pandemia, comenzaron a dispararse casos de salud mental. Es en realidad por dos motivos. Uno, porque hemos estado aislados, ¿no? Nosotros somos seres sociables y tuvimos nos privaron de ello. Y segundo, porque se sensibilizó más, el problema se vio más tangible, más obvio, y entonces se sensibilizó más. Y venimos también con generaciones que ya hablan de salud mental más abiertamente. Entonces, con estos resultados, con esta nueva generación, esta nueva mentalidad, esta nueva idiosincrasia que viene ya, con el que vienen las personas, los exámenes médicos y el examen psicológico se ha modificado. Ya ahora no silencian, ya no marcan lo que debería ser, sino marcan cómo realmente se sienten, responden, validan que está bien a veces no sentirse tan bien, ¿no? Es algo que sucede. Entonces, los exámenes médicos en la parte psicológica están alterados. No están alterados, ahora están sincerados. Esa es la palabra que quería encontrar. Y entonces, en el informe de IGESA hubo gran incidencia o gran necesidad de combatir o controlar este riesgo, ¿no? Los riesgos psicosociales, que son los del trabajo, pero que también tienen influencia extralaboral. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Nos vimos que había esta necesidad y entonces, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desde la Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo armaron su estrategia saludablemente, ¿no? Y esta estrategia saludablemente habla de cómo se debe promover la salud mental en el trabajo o desde el trabajo y también cómo se debe controlar los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, sí es válido, en realidad sí sucede esta retroalimentación. También el informe de Digesa Digesa nos puede pedir aclaraciones o acciones correctivas si es que encuentra algunos casos como estos, que no firme el médico o no firme el representante legal, que hay omisión de datos de sedes o la razón social está equivocada, si es que el formato Excel no es el adecuado, si es que no calzan los números, ¿no? Si es que hay incongruencia entre el número de trabajadores y los evaluados, o si no se adjunta la carta de presentación. Entonces, en esos casos nos los puede devolver también Digesa el informe. Buenas prácticas. ¿Cuáles son buenas prácticas referente al informe de Digesa? Primero que, bueno, debemos siempre mantener nuestra base de datos de los exámenes médicos durante todo el año actualizada. Debemos también designar a una persona que sea responsable de recopilar toda esta información. Si es que la clínica no nos da una matriz de resultados, pues hay que ingresar los datos que debemos analizar de manera manual. Y esto sucede más que todo en provincia, ¿no? Porque ahora ya en la mayoría de clínicas de ciudades ya están digitalizados. Se debe también verificar los datos antes del envío para evitar estos reprocesos de que nos devuelvan el informe porque hay errores. Y también debemos sí o sí integrar los resultados al programa del siguiente año y guardar la copia por si es que hay fiscalización y nos los pide. Finalmente tenemos las recomendaciones para la empresa. La empresa debe coordinar con el servicio médico externo o el servicio que tenga, ¿no? Para poder asegurar de que se realice el informe Digesa. Se debe registrar las incidencias de salud laboral en tiempo real, ¿no? No debemos guardarlo para después porque de repente se nos olvida o dentro de la carga de trabajo que podemos tener no lo reportamos. Se deben implementar acciones correctivas debido al informe, es decir, como les dije, hay un problema de salud muy frecuente, pues esa será mi prioridad para poder atender con campañas, con capacitaciones, con inspecciones, con las actividades
que lleguen más a los trabajadores. Y también, importante, validarlo con el comité antes de enviar, porque pues nosotros, profesionales, nosotros tenemos una visión más estratégica, podemos tener experiencia de cómo lo han hecho en otras empresas, eso está perfecto, pero nosotros no trabajamos las 8 horas que el trabajador está realizando su labor. Entonces tiene que haber una conversación y un punto medio en el que yo le comparto mi experiencia, le comparto cómo lo manejan, le doy opciones diversas para que funcione adecuadamente y no gastarle el tiempo, y el trabajador dirá, o el comité, representante de los trabajadores y empleadores, nos dirá, este va a funcionar mejor para nosotros. Y entonces registramos cosas que sí vamos a hacer y que vamos a hacerlas el próximo año. El cronograma sugerido desde enero y febrero ya máximo consolidar los resultados del examen médico, en marzo hacer un borrador y en abril ya tener que estar enviando el informe de IGESA máximo hasta la mitad del año para ya comenzar a ponernos al 100% en las actividades que debemos hacer durante ese año. Y los beneficios del cumplimiento, perdón, que son el cumplimiento normativo, vamos a evitar sanciones, eso es mandatorio, fortalecer la cultura de prevención y salud ocupacional, es decir, nosotros ya no vamos a trabajar en urgencias, en emergencias, en esta persona se accidentó, o esta persona se ha enfermado, o a esta persona le duele la muñeca, le duele la espalda, ¿no? Que puede ser por temas puede tener influencia el trabajo, si no nosotros comenzamos a hacer capacitaciones, cómo sentarse correctamente, cómo cargar un peso adecuadamente para que no te duele la espalda, hacer pausas activas para descansar los músculos también, entre un montón de actividades que podemos hacer. También cumplir con la entrega del informe de IGESA y no tener pues estos vacíos o estos incumplimientos va a mejorar la imagen institucional frente a autoridades y también frente a los trabajadores y frente a la competencia. Es una empresa que se posiciona mejor. También contribuye a la estadística nacional para que desde los ministerios, que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, puedan haber también programas, campañas que ayuden a prevenir enfermedades, no solo en el trabajo, sino a toda la población. Y bueno, nosotros lo que siempre presentamos y lo que debemos presentar ante el informe de IGESA y que nos gustaría tener la oportunidad de trabajar con ustedes si es que hay alguna persona que represente a una empresa y esté interesado en el informe de IGESA, ese es el formato o lo que incluye el hacer un informe de IGESA. Y si ustedes son personal de salud, pues les recomendamos de que siempre sea así, ¿no? El formato del Excel, donde están todos los campos llenados, que no falte nada, con la carta, mucho cuidado con la elaboración de conclusiones y recomendaciones, y esto consultarlo con el comité, con recursos humanos, porque pueden haber preguntas, pueden haber oportunidades de mejora, que siempre sea un informe con conclusiones y con conclusiones o con compromisos, como siempre le digo, consensuados. Y si de repente todavía no están muy seguros, no saben cómo hacer un informe de IGESA, pues entonces de todas maneras contáctenos porque podemos armar talleres y de repente trabajar en conjunto el informe de IGESA. No lo terminaremos porque vamos a necesitar concentrarnos, pero tendremos los materiales pues para realizarlo y ya después de eso cada uno en la privacidad de su hogar o en donde se puedan concentrar mejor, harán su informe de IGESA. Aquí lo que nosotros queremos es que las empresas sigan surgiendo, que seguridad y salud en el trabajo no sea un impedimento, no sea una piedrita en el zapato, sino que se vea realmente que nosotros desde nuestro trabajo sumamos a la empresa, así que confíen en nosotros si es que necesitan que hagamos su informe de IGESA, y por otro lado también a los profesionales de salud que no estén muy seguros todavía de cómo hacer su informe de IGESA, como la doctora Claudia hace 10 años, que tuve ayuda también, porque uno aprende de esa manera. Confíen también en nosotros, cuenten con nosotros, porque todos estamos en este campo de la seguridad y salud en el trabajo y queremos que todos vayamos creciendo y que se haga finalmente
se rompan estas diferencias de proveedor A, proveedor B, proveedor C, sino que todo seguridad y salud en el trabajo tenga un impacto fuerte, porque así vamos a crecer todos, crece la empresa, crecen nosotros como profesionales y finalmente dejamos nuestro legado en los trabajadores. Y como les digo, no solo es uno, no solo es dos, son grupos de trabajadores que finalmente sí impactamos en su salud, impactamos en su vida, impactamos en su seguridad y su bienestar. Entonces los dejo ya con esto, este último mensaje sobre el informe de IGESA, que no es y no lo veamos más como un solo requisito, sino es nuestra herramienta de trabajo, es como nuestra arma, nuestro escudo para proteger la salud de nuestros trabajadores y que sea también una herramienta para fortalecer la gestión preventiva en la empresa donde estemos trabajando. Eso es lo que tenía para compartirles hoy. Espero que haya sido bastante claro. He tratado de resumirlo y de compartir el entusiasmo y la pasión que tengo no solo por seguridad y salud en el trabajo, sino porque la prevención es clave. Nosotros ya no estamos en la época de que debemos ir al médico corriendo solamente cuando nos sintamos mal o cuando tengamos una enfermedad. Ya hemos visto cómo el sistema de salud, incluso el particular, las clínicas a través de las EPS, están también difícil conseguir cita. Entonces, dejemos de estar incurriendo en ello y llenando más las salas de espera, sino mejor vamos un paso más atrás y comencemos a prevenir. Aprendamos a prevenir. En la prevención está la clave del bienestar. Gracias, doctora Claudia. Gracias por la presentación. Realmente quedó súper claro de inicio a fin. También están los participantes acá en sala y también están en nuestras redes sociales. Entonces, invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales.